estén perdides. Bueno, repasamos un poco entonces. ¿Se acuerdan que la primera clase estuvimos viendo, bueno, la definición de planificación, en qué tipo de planificación nosotros nos inscribíamos, que era la planificación estratégica situacional? Recuperamos, bueno, quién es el principal autor en quien nos referenciamos, que es Carlos Marcus. Definimos planificación, dijimos que es un cálculo sistemático que precede y que sigue la acción. También aclaramos que es la mediación entre el conocimiento y la acción. Dijimos, bueno, planificamos, pero ¿para qué planificamos? Planificamos para la acción. También dijimos que digamos, en esta mediación entre el conocimiento y la acción, hay una explicación situacional, se explica en situaciones, digamos. Todo depende, digamos, desde el punto de vista del actor, de la actora que esté explicando, ¿no? Que un poco de eso se trata, la explicación situacional que está, digamos que en la que quien explica tiene nombre y apellido, quiere decir que uno no puede comprender ese punto de vista, esa explicación, sin pensar la posición que la autora juega, ¿no? La posición en la que está en esa situación. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso, que nosotros, con lo que vimos entre los postulados de la planificación estratégica situacional, donde se hablaba de que, bueno, que no hay una diferenciación entre quien planifica y quien se planifica, sino que estás metido, estás dentro. Planificamos, como dije antes, en situación. Entonces, estamos imbuidos, imbuidas de muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con la del juego, con nuestras trayectorias, con los recursos que controlamos, que los controlamos, con quienes estamos interactuando. Todas esas cosas se juegan en un proceso de planificación. Entonces, la clase pasada, además, como habíamos trabajado, que planificamos una realidad que cambia todo el tiempo, con sujetas, sujetos, sujetos que son creativos, creativas, todo el tiempo se va modificando y requiere una planificación que sea dinámica, que contenga justamente todos estos movimientos que se dan en la realidad, ¿no? Que esté preparada para eso. Entonces decíamos, esta planificación como proceso, esta planificación dinámica, la podemos pensar en la lógica del momento. Y nombramos los 4 momentos que diferencia Marcus: el momento explicativo, el formativo, el estratégico y el táctico. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Y qué, digamos, cuando la planificación habla de diagnóstico para todos, cuando la planificación tradicional habla de diagnóstico, ¿qué dice la planificación estratégica situacional? Es algo que es muy estático. Bien. Está bien, pero está bien que es algo el diagnóstico lo plantea como algo estático, que se hace por fuera, Como que es una lógica muy racional. que es una lógica racionalista, que no prevé las situaciones de poder que hay en juego, las situaciones de conocimiento. No tiene en cuenta la mirada. Muy bien. Y entonces la planificación estratégica situacional, ¿qué dice? ¿Qué plantea? ¿De qué se trata? Que fue lo último que vimos en la clase pasada. No, es trabajan en situaciones que son complejas, sectores que están
que Bien, sí. Entonces, de lo que se trata, ¿se escuchó lo que dijo? ¿No? ¿No se escuchó? No. Bueno, que decía que recuperaba, que se planificaba en contextos complejos, en permanente movimiento, con diferentes actores y actoras que también tienen sus propios intereses. Anita, lo que Sí. capaz, o te pones o estás con el microfonito, o, claro, o si no, ponete acá más sobre la esquina, sería donde estabas recién, que ahí se escucha, y creo que se escucha como para todos, se escucha claro, pues si no como que va y viene, esa es la sensación. No sé si el resto Porque me muevo Zoom le mucho. pasa lo mismo. Ahí Claro, no te está. lo quería decir, pero sí, sí. Ustedes me atan Si acá. no, si querés, Bueno. sentate. No. Bueno, ahí vamos. Entonces, habla la planificación estratégico-situacional, habla del análisis situacional, y que el análisis situacional justamente tiene que ver con reconstruir esas distintas explicaciones que están en juego, ¿no? Vamos a la 2B. Ah, bien. Bueno, entonces, decíamos que planificamos para transformar, ¿no? Que se trata, digamos, quien explica también en función de su acción, ¿no? Entonces dice, bueno, quien planifica explica la realidad para fundamentar su proyecto de acción. ¿Qué explicamos? Ahí está muy gráfico. ¿Qué explicamos? ¿Cuál es la manera de explicar la realidad de la planificación estratégico-situacional? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan que decíamos por qué estudiábamos Matus? Que Matus decía que por ahí se miraba desde la lógica más racionalista, o desde la planificación más tradicional, se miraba la realidad en función de sectores, o en función como de campos de intervención, y que él centra la mirada en lo que se trata de resolver, o de solucionar, o de abordar, que son ¿qué? Los problemas. Entonces dice, los problemas, digamos, un problema está atravesado por muchas áreas. Digamos, si nosotros hablamos de un problema que tiene que ver con la salud, seguramente si lo empezamos a pensar, no se circunscriba al campo de la salud únicamente. Aparecen otras cosas relacionadas, porque si estamos pensando en, no sé, en cualquier situación que se dé, por ejemplo, estamos interviniendo en un centro de salud y estamos hablando de problemas respiratorios, en niñes de edad escolar, seguramente no va a tener que ver solo con una cuestión biológica o una cuestión que tenga que ver, aunque lo pensemos de una perspectiva integral, con el campo de la salud. Va a tener que ver con muchas otras cosas que van a atravesar eso, desde el ambiente en el que en el que se está desarrollando, el medio ambiente en el que se está desarrollando, también va a tener que ver con cuestiones educativas, va a tener que ver con cuestiones sociales, va a tener que ver con muchas cosas que entonces lo que Matus plantea es que los problemas son, digamos, como transversales, tienen, de alguna manera se relacionan con muchas otras áreas que no se circunscriben al que supuestamente estamos mirando, a la que supuestamente estamos mirando cuando miramos ese problema, ¿no? Entonces, si nosotros y nosotras pensamos la realidad para transformarla, conocer la realidad para transformarla, mirarla en lógica de problemas nos posibilita también, digamos, tener mayor posibilidad de comprenderla en su complejidad. Pasa a B. Entonces, para el análisis situacional, la categoría de problemas es una categoría central. Y en el momento explicativo, nosotros lo que vamos a hacer tiene que ver con eso. Con poder identificar problemas
y de alguna manera explicarlos y relacionarlos, ¿no? Ahora vamos a recuperar todo ese procesamiento que era del que yo les hablaba la clase pasada. Bueno, explicar significa comprender el proceso de interrelación entre los problemas para tener una visión síntesis del problema que lo produce. Porque, digo, si asumimos que planificamos una realidad cambiante, que planificamos una realidad con otros y con otras, donde no hay posibilidad de predecir, donde no hay posibilidad de una completa previsión, donde hay actores, actoras que son creativas, que juegan su propio juego, sus propios intereses, que todo el tiempo se modifica, bueno, ahí también tenemos que pensar que un problema no se puede mirar recortado sin pensar en el vínculo, en la relación que tiene con otros, ¿no? Pero a la vez, digo, bueno, como actores, actoras en situación, también tenemos posicionamientos y también tenemos valoraciones. También tenemos una mirada situada en la que destacamos algunos problemas por sobre otros. Y definimos también hacia dónde direccionamos nuestra intervención. Pasa a ver. Entonces, ahí, un poco recuperando lo que decía antes, que mal se ve, ¿no? El motivo que guía la acción de los hombres, mujeres, de las personas, es la solución de problemas individuales, grupales o societales, ¿no? Y ahí dice algo que cuando lo lean en el texto, seguramente, o si ya lo leyeron, lo van a comprender mejor, que esto de que el intento de solucionar problemas, que en el intento de solucionar problemas, los sectores, las intervenciones de los sectores sociales alteran el espacio de variedad de los posibles y generan el surgimiento de nuevos problemas y el cambio de peso de los ya conocidos. Entonces, era un poco lo que, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez? Que en la planificación estratégica no se habla de soluciones, sino que se habla de intercambio de problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas definidos por distintos actores, por distintas actoras, que además tienen diferentes valores, ¿no? Entonces, si yo trabajo para resolver un problema, seguramente, digo, voy a trabajar en resolver el problema que para mí tiene mayor peso. Y en esa definición, en ese posicionamiento, no me voy a meter, o de alguna manera voy a dejar en una perspectiva más secundaria los que menor peso tienen para mí. Pero los que menor peso tienen para mí pueden tener mucho peso para otros y para otras. Entonces, yo estoy trabajando sobre la resolución de una situación, me aparecen o le aparecen a mí y a lesotres otros problemas con distinto valor de peso según desde dónde estén posicionados o desde dónde estemos posicionados. Entonces, Matus dice una cosa que dice el progreso, él habla del progreso social, ¿no? Pero en definitiva podemos comprender que piensa en una sociedad más justa. Digo, una sociedad más justa sería ir hacia una sociedad en donde convivamos con problemas de poco valor de peso para todos y para todas, y no para los sectores, digamos, que detentan mayor poder. Entonces, digo, de lo que se trata es de eso, de poder comprender también que, digamos, con qué problemas me estoy metiendo y saber que eso, digo, puede llegar a desencadenar otros. Hablemos de cualquier cosa. Digo, recién hablábamos de la caducidad del Plan 89. Creo que acá no debe haber nadie Plan 89, todos son Plan 2015. Hoy termina el Plan 89 después de un montón de años de prórroga. Bueno, por un lado eso posibilita, para mí tiene un peso, digamos desde la Secretaría, tiene un peso significativo, porque permite concentrar en el Plan 2015, porque permite que todas las materias se ajusten a los contenidos del plan nuevo,
porque permite que en los sistemas de información sea más, digamos, más fácil poder ir haciendo reportes de las distintas trayectorias, permite pensar en una lógica de jerarquización de la formación. Ahora, hoy termina, después de haber dado millones de prórrogas, después de haber trabajado situación por situación, pero a la vez eso puede estar, yo sé que no está exento de generar problemas para otras personas, que si al día de hoy no aprobaron las materias que tenían que aprobar, tienen que cursar otras materias. Y eso que para mí, no estoy relativizando, pero para mí, dentro del análisis más integral que hago de toda la situación, puede ser un problema de menor valor o de menor peso para la persona que tiene que cursar un año más capaz, porque no va a poder cursar las materias que resta, es un problema de un peso mayor. Entonces, si yo pienso la caducidad del Plan 89, también tengo que pensar en eso y cómo genero las condiciones para que la menor cantidad de gente posible llegue a esa situación. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso lo podemos pensar en una cosa simple como esto, lo podemos pensar en cualquier proceso de la vida social, en nuestro ejercicio profesional que implique un abordaje de un problema. ¿Qué otros problemas se generan? O lo que decíamos de la pandemia la otra vez, cuando se decretó el aislamiento obligatorio. Digo, bueno, eso también trajo otros problemas. ¿Eran de menor peso? Y depende de qué punto de vista lo miraran. Si vos pensabas en la situación del crecimiento exponencial de las personas con COVID, el aislamiento generaba una barrera importante para eso. Ahora, si vos estás pensando en una persona que era víctima de violencia, que se tenía que quedar todo el día en la casa junto con la persona que la agredía, o si vos pensabas en alguien que no tenía manera de generar recursos para su reproducción de vida cotidiana porque no podía salir a trabajar, bueno, eso tenía un valor importante. Entonces, de eso se trata, digamos, cuando estamos planificando, cuando estamos haciendo el abordaje de una situación determinada, de pensar, bueno, cómo nosotros vamos equilibrando ese intercambio de problemas que se da en nuestro proceso de intervención. ¿Hasta ahí vamos? Digamos, cuando uno lo que también quiere dejar Matus claro, y queremos dejar nosotras claro porque es muy importante para nuestra profesión, cuando nosotros intervenimos sobre una situación generamos un impacto, generamos de alguna manera un cambio en esa situación. Digamos, puede ser favorable o no, pero generamos un cambio. Digo, y de eso también tenemos que ser conscientes, porque ese cambio de repente trae un efecto dominó con otros. Y entonces hay que poder ver más allá de la resolución aparente de ese problema y poder ver qué otras cosas, qué otros procesos se desencadenan con nuestra intervención concreta. Vamos una más, ver. Bueno, sí, ponelas. Ahí vamos. Entonces, lo que nos preguntamos justamente es ¿qué es un problema, no? ¿Qué es un problema? ¿Cuál es la definición de problema con la que trabajamos? Ahí vamos a trabajar una definición que tiene que ver más con lo conceptual y una definición que tiene que ver, o una manera de formularlos, que tiene que ver más con lo metodológico. Vuelvo. Como pensamos los problemas para transformarlos, es muy importante para nosotros, para nosotras, que podamos saber, no solo identificar los problemas, sino formularlos, que es casi en un mismo acto, para poder ser lo más ajustadas, las más pertinentes posibles en ese proceso de abordaje de esa situación problemática que identificamos. Entonces dice, bueno, digamos, un problema es la constatación de la discrepancia que hay entre cómo es la realidad y cómo al juicio de un actor, de una actora, debiera ser. Eso es un poco, bueno, cuando hablábamos de hipótesis de política, cuando hablaban con María de hipótesis de política, un poco tenía que ver con eso, ¿no? La hipótesis de política, ¿qué era? ¿Alguien recuerda?
Chan. Políticas públicas quedó en 1810 más o menos. ¿De qué hablaban? ¿Qué pregunta? Cuando hablábamos de hipótesis de políticas, ¿qué eran? Una hipótesis sobre qué problema social ¿Qué problema social estábamos abordando? Perfecto. Y también, bueno, de alguna manera, digamos, ¿cuál es la idea que hay por detrás de esa política en cuanto a cómo debieran ser las cosas, ¿no? O cómo queremos, hacia dónde queremos ir. Entonces, un poco esto de la discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debe ser la realidad, tiene que ver con esto, con lo que decíamos cuando mirábamos el momento explicativo y el momento normativo. Bueno, vos mirás un problema, pero a la vez pensás cómo debiera ser esa situación. Eso no es para todos y para todas igual. También depende de lo que decíamos antes, de tu trayectoria, de tu recorrido, de dónde estás parada, de qué lugar ocupás, de qué lugar de responsabilidad tenés. Entonces, digo, si miramos la violencia de género, si miramos la sequía, si miramos la contaminación ambiental, el hambre, la dependencia de la tecnología, digo, cualquiera de esos problemas que miremos, como lo pensábamos con una cosa tan simple como las lluvias la otra vez, también tiene que ver con que cuando nosotros decimos que la dependencia a la tecnología es un problema, o el crecimiento exponencial del uso de la tecnología puede ser un problema, lo estamos mirando desde un lugar particular. No todos tienen por qué verlo de la misma manera. Ayer veía las noticias de la inteligencia artificial, de lo que implica el chat GPT, bueno, todo eso. Sí, GPT. Bueno, GPT. Y entonces, cuando miraba eso, decía, bueno, los mismos creadores de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial alertaban sobre el uso excesivo, sobre no poner límites en relación al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vos decías, bueno, vos lo podés ver desde el punto de vista de que los avances tecnológicos, los avances en lo que tiene que ver con que haya un crecimiento de lo que tiene que ver con la información, con que se sofistiquen determinados sistemas, puede ser bueno para muchas cosas. Puede generar avances en términos científicos, avances en términos de, digamos, de las investigaciones sobre determinadas problemáticas, tener... mi hijo me decía, ¿qué más querés? Tenés al alcance no solo una explicación de eso, sino todas las explicaciones que pueda haber en relación a tal cosa, ¿no? Cosa que es discutible, lo podemos discutir, pero con él. Pero a la vez, otros decían, bueno, ¿qué pasa si lo miramos desde el punto de vista de la universidad y los docentes universitarios? Digamos, bueno, ahí hay toda una contradicción, porque dice... Bueno, no sé, ¿qué tendría que hacer la universidad? ¿Seguir trabajando con las cuestiones más tradicionales, generarse como una trinchera, un espacio de resistencia para poder, de alguna manera, seguir trabajando sobre el pensamiento crítico? ¿Tendría que tomar todo esto y utilizarlo? ¿Tendría que ir hacia otras lógicas? ¿Qué pueden decir también asociaciones de trabajadores donde, por ejemplo, hay robots que generan el mismo trabajo en algunos lugares que realizan las enfermeras o los enfermeros? Entonces, bueno, depende de dónde lo mires o depende de cómo estés pensando que debiera ser esa situación, cómo vos vas a formular ese problema o si lo vas a identificar como un problema o como una oportunidad, que era justamente lo que estábamos trabajando la otra vez. Ahora, si nosotros... digamos, estamos trabajando con problemas, si nosotros estamos pensando que esta situación realmente es incómoda, es injusta, genera desigualdades, y debiera ir hacia otro lado, es porque también con eso estamos pensando que puede ser evitable, que además de ser inaceptable puede ser evitable, y que se puede trabajar para transformarla. Entonces, un poco con eso tiene que ver la definición de problemas que hace Matus. Pasa a ver.
¿Están en el Zoom? Ahí, Vilma, Francina, ¿quién más está? No veo quién más está. ¿Están? Sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, Sí. muy Sí, bien, ahí me profesora. dicen todos, sí, sí. Genial. Pongo Bueno, toda, ¿no? entonces, sí, ponela toda. Entonces, retomando la definición que decíamos recién, lo ve, digamos, desde otra lógica, la existencia de un problema siempre se remite a la distancia que alguien, una persona, un grupo, un actor social, visualiza y vivencia entre lo que es la situación dada y la situación deseada. Hay una situación que es una situación que yo puedo, digamos, considerar como objetiva, algo que veo, no sé, el crecimiento de las personas en situación de calle, la acumulación. ¿Qué estás buscando? Lo quise checar y desapareció en la clase. Rápido. Digamos, hay una situación que yo puedo constatar fácilmente, fácil o no tan fácilmente, pero que puedo constatar, puedo cotejar. Digo, si yo veo que cada vez en el barrio hay más gente que empieza a, bueno, hacer como acopio de cosas, y veo que cada vez hay más gente que empieza a trabajar juntando cartones, reciclando cosas, y veo que cada vez hay más gente que deja de desplazarse en auto y se tiene que desplazar en transporte público, y veo que cada vez hay menos estudiantes en las escuelas. Digo, hay situaciones que yo puedo cotejar fácilmente. Y ahí es donde yo veo esa distancia, esa brecha que hay entre la situación dada y lo que sería, desde el punto de vista del actor que lo está pensando, de la actora que lo está pensando, la situación deseada. Vuelta a esto, cómo es la realidad, cómo debiera ser. Entonces, por eso dice, siempre remite a la distancia, que alguien nunca es para todos y para todas igual. Nunca, jamás. Vivencia o visualiza entre la situación dada y entre la situación deseada. Entonces siempre es importante, digo, porque estamos hablando incluso de algo que todos acá podemos o todas podemos identificar como un problema, y seguramente todos, todas, todes tenemos distintas explicaciones sobre por qué se produce ese problema, sobre qué consecuencias puede traer ese problema, sobre con qué otros problemas está relacionado, aunque todos, todas, todos estemos hablando de lo mismo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Algún ejemplo que quieran aportar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que les remita? Que piensen en una práctica, en un proceso de práctica. ¿Nada? Nada. Bueno, seguimos entonces. Yo hago de cuenta que está todo recomprendido y... Bueno, entonces ahí un poco más de lo que estábamos diciendo. Falta una, creo. Ah, no, está bien. Sí, falta una. Entonces, me faltó una S. Los problemas sociales son construcciones en disputa. Ustedes se dan de cuenta que ahí hay una S. O que dice problema social. Son construcciones en disputa, porque vuelvo a lo de antes, o a lo de la inteligencia artificial, o a lo del COVID, o a cualquier otro problema que ustedes estén pensando. Digo, bueno, si comparamos todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra y pensamos en los pueblos originarios y en quienes están avanzando sobre la posesión de las tierras en el sur, si pensamos en los incendios, si pensamos en la contaminación ambiental, digo, si todo, ahí vamos a ver que son construcciones en disputas que también tienen que ver con un momento histórico, con los avances que hay en materia de derechos, con las conquistas sociales, con también los avances o
o la maduración en temas de complejizar algunas explicaciones. Pienso en la interrupción legal del embarazo, pienso en las situaciones de violencia de género. Digo, me acuerdo que con Ale Wagner hablábamos una vez en uno de los teóricos, decía, bueno, antes no se hablaba de violencia de género, no se hablaba de femicidios ni de feminicidios, se hablaba, por ejemplo, de crímenes pasionales. Y cómo uno formula el problema también tiene que ver con cómo lo aborda. Entonces también son construcciones sociales y construcciones en disputa. Porque depende de los momentos históricos, de qué sector los define, de quién tiene mayor capacidad de acumulación de poder en ese momento, cómo se define un problema. O qué se considera un problema y qué no. Lo que para nosotros puede ser un avance, que es las universidades en diversos lugares del país, digamos, la aparición de universidades como pasó en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela, en distintos lugares del conurbano, para otros es un problema. Para otros eso significa que accedan a la universidad gente que no debiera acceder a la universidad. U otro lo puede ver como la necesidad de repartir los recursos de otra manera y también lo puede ver como algo perjudicial. Entonces, digo, también son en ese sentido construcciones en disputa. Pero cuando yo defino un problema, tomo posición. Si hablamos de aborto, si hablamos de interrupción legal del embarazo, es distinto. Entonces, explicito brecha, tomo posición y defino parámetros, porque defino de alguna manera el alcance de ese problema, con qué otros problemas se relaciona. No es lo mismo pensar que los estudiantes actuales o en las escuelas primarias, por ejemplo, los chicos, las chicas no saben escribir o no llegan a tener una comprensión de lectura y una posibilidad de escribir de otra manera porque no estudian, que pensarlo porque, bueno, hay que revisar algunas cuestiones de la enseñanza, porque en algunos lugares no están accediendo a los medios básicos de subsistencia, porque, bueno, entonces yo también en ese sentido, cuando defino un problema, cuando explicito una brecha, estoy tomando una posición y estoy pensando con qué otras cosas tienen que ver, con cuáles son las causas de ese problema, y ahí es donde vamos a después pensar en los modelos explicativos, en una graficación de esa explicación que yo hago, de dónde surgen y hacia dónde puede ir si no hay intervención alguna sobre ese problema, ¿no? Cuando digo establezco relaciones con otros problemas, eso también me marca, que lo vamos a ver más adelante, pero me marca como una frontera, ¿no? Porque, bueno, ahí Matus habla de distintos espacios situacionales y va desde lo que en lo que ustedes más conocen sería de lo más estructural digamos, a lo más concreto, a lo más, digamos, a donde se ven esas determinaciones o esos condicionamientos. Entonces, bueno, hay cuestiones que operan siempre como telón de fondo, pero con las que nosotros no nos vamos de alguna manera a poder meter, ¿no? Entonces, si yo analizo los problemas que hay en la educación, seguramente voy a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las cosas que está determinando un sistema de producción determinado. Pero con eso en ese momento no me voy a poder meter.
Entonces me tengo que meter con lo que queda, digamos, dentro de mi espacio situacional, con ese recorte que yo hago, con hacia dónde llego en la explicación de ese problema, que no quiere decir que no esté pensando en lo otro, digamos, que eso no me signifique un contexto y no me significa algunas cuestiones estructurales que están definiendo o condicionando la situación en la que yo estoy trabajando. Hace una más, ve. Bueno, ahí pones esa y esa, ahí. Bueno, ¿recuerdan esto que cuando vimos los postulados decíamos que la planificación estratégica situacional trabajaba con problemas cuasi estructurados? En realidad decía, bueno, hay problemas estructurados y cuasi estructurados. La lógica de trabajar con planificación estratégica situacional tiene que ver con meternos con los problemas cuasi estructurados, porque los problemas estructurados no requieren un proceso de planificación. Digo, si a mí se me cayó un cuadro, tengo que clavar un clavo y lo único que tengo que hacer es eso, no voy a hacer un plan de acción complejo para pensar en eso. Entonces, digo, pero digamos, no quiere decir que no existan, hay problemas que son estructurados, pero se diferencian, digo, es importante diferenciarlos para entender con qué problemas nos metemos nosotros. Entonces, Matus habla de sistemas como repetitivos y de sistemas creativos, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que ya venimos viendo y que no voy a reiterar. Pero en los sistemas creativos, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando de actores en situación, de relaciones de poder, de la mirada situacional, hay, digamos, soluciones que no existen previamente, sino que se crean posibilidades de solución. O sea, no es yo sé que si pasa A tengo que hacer B, sino que tengo que analizar, tengo que reconstruir las explicaciones, tengo que ver qué es lo que pasa y crear o ir creando en ese proceso posibilidades de abordaje, posibilidades de solución. En cambio, en los sistemas más estructurados, en los problemas estructurados, la posibilidad de previsión es mayor, digamos, hay soluciones que son más obvias o más conocidas y no hay tantas posibilidades. Se quedó así. Bueno, listo, ahí terminaba la... ¿Qué pasó? ¿No pasa? No, me parece que yo a mí se me cortó y no te escuché. Si me dijiste que pase, no se escuchó. Ah, sí, Ah. pasó otro. No. Entonces se corta, me parece, o es mi conexión. No sé. Bueno, en la misma lógica, los problemas estructurados los podemos ver como aislados, como independientes. Esto que decíamos antes no pasa, no se altera la situación de otros y se lo modifica. Hay una frontera más clara o más nítida entre los problemas. En cambio, si hablamos de problemas cuasi estructurados, de soluciones complejas, de abordajes complejos, se entraman entre sí. Hay un entramado de problemas que de alguna manera no tienen fronteras tan claras y que por eso se habla de intercambio de problemas, ¿no? Necesariamente, si yo toco uno, modifico de alguna manera el otro. Pasa otro más, ¿ves? Bueno, y lo de las variables, digo, son, digamos, dadas, conocidas, enumerables, finitas, los problemas con los que se relacionan, las causas, digamos, son posibles de ver con mayor facilidad, y no es lo mismo en los problemas cuasi estructurados, ¿no? Y creo que hay otro más. No se ve bien. Pero bueno, no sé por qué no se ve bien.
Pero bueno, nada, esto que hablábamos antes de la mirada más racionalista y en los problemas cuasi estructurados, digamos, hay algo que tiene que ver con un componente sociopolítico, digamos, con el análisis que puedo hacer de lo social, con las variables que tienen que ver con las situaciones de poder, con lo sociopolítico, digamos, y con los posicionamientos, que pesa mucho también en la definición de esos problemas. Entonces Matus dice, bueno, nosotros en la planificación estratégica situacional trabajamos con estos problemas, con problemas cuasi estructurados. Que no es que no podamos tener, digamos, una metodología para abordarlos, no es que esto de trabajar siempre en la incertidumbre diga que no hay posibilidad, digamos, de acción en relación a ellos, sino que la rigurosidad metodológica tiene que ser mucho mayor. Nos exigen más trabajo, digamos, concretamente, nos exigen más trabajo, digamos, y ahí está como la riqueza de nuestras intervenciones, ¿no? O no, o el techo. Sobre todo por ahí pensaba que... Toma el micrófono. Ah, no, qué hermoso. Bueno, hola, ¿qué tal? No, pensaba que a veces suceden intervenciones nuestras que solemos trabajar problemas cuasi estructurados de formas más estructuradas. No sé si trabajamos problemas que son cuasi estructurados, pero de una manera como si estuviéramos laburando con un problema estructurado. Entonces, a veces sucede que nos adelantamos a pensar una solución, creyendo que ese problema hay que resolverlo de tal forma, porque sí, acá la solución es esta y no hay otra, y en realidad cuando lo estamos abordando nos damos cuenta de que se nos abren un montón de situaciones y de escenarios totalmente diferentes, y ahí es donde nos topamos en la marcha de que en realidad ese problema no era tan claro y la solución no era tan a la mano, y ahí es donde entendemos que en realidad siempre estamos con problemas, sobre todo siempre nosotras, que estamos en una ciencia que es social, donde siempre vamos a estar interviniendo en un escenario donde hay otros y otras y otros, y eso ya nos da la pauta de que es imposible nosotros saber de antemano cuál es la solución para el problema. Entonces, eso por ahí está bueno de... Sí. El famoso hay que, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. ¿Cuántas veces pensamos, ah, no, pero eso se resuelve de tal manera? Y eso sin querer nos condiciona después la intervención, ¿no? Porque también nosotros estamos imbuidos de valores, de prejuicios, de preconceptos, digamos, que no siempre, digamos, no siempre son negativos, digamos, también van en una lógica de poder comprender esa realidad de una manera que sea favorable, digamos, que estemos valorando cuestiones que sean, pero que tal vez no tienen nada que ver con lo que en realidad está pasando, porque lo miro desde mi lugar, desde meterme en esa situación en un momento determinado y no tener una trayectoria, desde no mirar los procesos que se vienen dando, las cosas que antes fallaron, las cosas que ya se hicieron y dieron resultados que no eran los esperados. Bueno, todas esas cosas tienen que ver. ¿Ibas a decir algo? Por ahí del trabajo social, y poco, poco y nada. No, no se escucha, por ahí después se nos pueden La compañera retomar. decía que no se le ocurre pensar en el ejercicio de nuestra profesión un problema estructurado. Por ahí sí te encontrás con alguno, pero a ver, no sé, me imagino por ahí encontrarte con un problema en una organización puntual sobre algún recurso que falte, ponele. Más inmediato, digamos. Claro. Entonces es como que vos decís, bueno, ok, yo no es que para trabajar con esto tengo que hacer un plan, tengo que llegar a generar una planificación con lo que conlleva un plan, una planificación de lo que venimos hablando, sino que yo sé que por ahí esto se resuelve porque el recurso está ahí, entonces tiene que, pero bueno, también, pero ahora que lo pienso, digo, ese recurso está en manos de una decisión que es otro, y no sabe, hay que pedir. Sí. Esta es una línea muy de la interpretación de los problemas. Claro. Sí.
inmediatamente se viene un... Claro, Sí. por eso te acabo de decir, por ahí yo pienso, no, esto con una nota del director pidiendo que se cambie la luz de tal sala, pero después te das cuenta que ese director, directora tiene una forma de posicionarse distinta Claro, y ahí es donde no, todo puede ser distinto. Seríamos materiales. Sí, sí, o por ahí procesos de trabajo que son más como, que están más estandarizados y que tal vez eso podría no traer mayores complejidades, pero de repente hay algo, hay alguna modificación, hay alguna irrupción de la realidad en ese procedimiento de trabajo que estaba tan aceitado y de repente te das cuenta que se te desencadenan un montón de otras cosas. Entonces, digo, bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? A veces una modificación en un proceso que está súper aceitado y una modificación en un circuito administrativo, de repente te desencadenó un montón de otras cosas porque no tuviste en cuenta que la gente no tenía acceso a esto, que la gente no tenía capacidad o formación para resolver tal otra cosa, que bueno, digo, ahí ibas a decir algo y te trabé. No, es que pensaba en eso, que hay una problema, no sé, yo pensé en la perspectiva del servicio social de la raíz. Sí. Entonces hay que poner en realidad, sí, son estructurados, pero obviamente tienen este rato, a veces es y eso una digamos, incluir al usuario en el proceso de trámites, muchas veces es llenar un formulario, mandar un mail, ir a... ¿Cuál sería el problema que vos identificás ahí? Los usuarios tienen, Que no tienen acceso al... no tienen acceso a esos beneficios. Y para vos eso es un problema estructurado. O sea, no, es conjunto o... Claro. La burocracia en sí misma, el hecho de llenar la planilla o de tener que hacer los trámites finalizados, y es como algo que es el problema es y la solución es esta. Más allá de que después, al fondo, problematizarlo y repensar otras estrategias sobre cómo se organiza el sistema público de salud. El trámite es ese, como... ¿Se escuchó algo ahí? No, ahí por ahí estaría bueno de recuperar ese problema que está planteando, porque eso es lo que no sé. No, no se porque escucha. está buena la discusión que se está dando, porque ahí el compañero traía que está haciendo las prácticas en el servicio social del Hospital Larraín. Entonces, que hay algunos circuitos, que era lo que decíamos, que están como más estandarizados, tenés que para el acceso a determinadas cosas, tenés que llenar una planilla, y que eso aparentemente puede ser una cuestión que es más, digamos, más estructurada, pero que sin embargo te puede estar desencadenando como otras cosas, ¿no? Ahí hablaban en relación a la convivencia permanente de problemas más estructurados y más cuasi estructurados, ¿no? Como algo así. Yo pensaba en el uso de la Te voy a acercar el micrófono. Yo pensaba en esto de hacer formularios o de cosas más digitales, de que parece como algo aislado, pero en realidad si no hay alguien del otro lado leyendo esos formularios, buscando una solución, o sea, como que no queda ahí en el aire, sino que en ese sentido creo que están interrelacionados, porque vos podés llenar un formulario, pero si nadie después lo lee, nadie hace, no sé, análisis de los datos y demás, o sea, A mí como que... perdón, a mí no me quedó claro mucho, porque vos planteabas como el problema que veías que las personas no tenían acceso a los recursos, y entonces había que... Esto ya es un exclusivo de televisión. Bueno, no sé si lo que dijo ella igual. Pero bueno, nada, yo decía que para mí el problema, o sea, estructural, no tiene que ver con que los usuarios no pueden llenar las planillas o digo, ahí hay como todo un sistema
que no piensa en la accesibilidad a la salud, al hospital, que eso ni hablar, o sea, es un problema en sí mismo que es casi estructurado. Pero digo, en el cotidiano hay acciones concretas de las que se ocupa asistencialmente el trabajo social, o por lo menos es lo que viene el recorrido corto que yo tuve en el servicio social, que se trata de, no sé, garantizar que un usuario o una usuaria con VIH acceda a una pensión para garantizar los alimentos o para inmunodeprimidos o alguna otra cosa. Y eso implica llenar 7 formularios, hacer que lleven a la Superintendencia de Servicios de Salud, después, hacer una tramoya con IOMA o cosas así. Y digo, eso es como una respuesta bastante estructurada por una cuestión de que es un trámite en el que no tenés mucho margen más que responder a la burocracia institucional. Era como eso lo que yo traía. Sí, pero yo no estoy discutiendo eso igual. Él es un defensor de la burocracia. No. Lo último. No, y bueno, ya aprovecho porque me están acusando. No, pero yo pensaba, digo, muchas veces, además de que el trabajo social termina relegando otro montón de complejidades y otro montón de situaciones que puede abordar por hacer ese seguimiento de los procesos burocráticos, y como que ahí quedan, bueno, medio desdibujada las competencias y las potencialidades de la misma profesión. Bueno, era eso. Bueno, Sí, bien. ahí, Anita, no sé, digo, ahí como por ahí lo que traía el ejemplo del compañero, me parece, yo pensaba, digo, en un problema estructurado, no sé, digo, la falta de DNI. Bueno, uno sabe que tramita el DNI, pero bueno, hay que Claro. ver en qué condiciones esa persona sí las puede tramitar o no, y ahí quizás en esas entrevistas que uno como trabajador social, como trabajadora social realiza, pueden aparecer otras dimensiones y ese problema se termina transformando en un cuasi estructurado porque hay otras dimensiones que abordar en esta cuestión. Y en esto que traían de tramitar, sí existen determinados trámites que son requisitos para poder llevar adelante un derecho, digo, una prestación puntual. Quizás después ahí aparecen sí las barreras de acceso y sí ahí se transforma en que hay un sinfín de problemas interrelacionados que lo podemos relacionar con cuestiones de problemas cuasi estructurados, y en esto que plantea Diego Matos, en este intercambio de problemas, ¿no? Digo, ahí aparecen estas cuestiones. Entonces, siempre es como muy delgada esta cuestión. Si bien hay problemas estructurados que son los menos, que por ahí podemos, y como planteaba Agus, en las ciencias sociales abordamos, digo, problemas que son multidimensionales y sobre todo con problemáticas complejas que abordamos los trabajadores y las trabajadoras sociales. Sí, hacer porque acá era un... acá están los de verde, acá los de verde. Tengo que responder algo porque... No, pero mientras vos desarrollabas toda tu explicación, se me ocurría algo que quizás es un spoiler, ¿no? Lo que voy a hacer, porque en realidad quizás lo que vos estabas mencionando tenía que ver con una operación que vos estabas llevando adelante en el marco de trabajar un problema cuasi estructurado que tiene que ver con el acceso que esas personas están teniendo dificultades para acceder a X cosa. Entonces, dentro de tu estrategia y de tu planificación, una operación posible va a ser hacer algo en cuanto al llenado de formularios o acceder a que accedan a formularios que se tienen que cargar de esa forma digital. Pero en sí, vos estás hablando siempre de un problema cuasi estructurado. ¿Se entiende la diferencia? Estoy espoleando lo que sería metodológicamente el tema de las operaciones. Sí. Y Ahí vamos. todo eso. Para que tenemos el micrófono. No, y cortito, que con lo que dice Agus y con lo que planteaba Faustino, al mismo tiempo, también esa operación que vos llevas adelante para intervenir sobre el problema, después te va a poder llevar, en esto que decía la compañera de la problematización, a problematizar la política pública
que está interviniendo sobre ese problema. Por ejemplo, esto que decía Faustino de la burocracia, o el año pasado el IFE en la pandemia, que bárbaro con el IFE, pero después tenías que tener cuenta DNI, tener mail, saber usar la computadora, y eran, no sé, los militantes mismos quienes estaban ayudando a las personas a anotarse. Entonces digo, también esa intervención sobre el problema te lleva a problematizar una política pública que capaz ya está y que evidentemente está poniendo más trabas que soluciones. Sí, por ahí se trata de diferenciar qué es lo que formulamos como el problema y cuáles son, como esto que decía Agus, las operaciones que transforman esos recursos que nosotros tenemos para abordarlo en resultados, ¿no? Que un poco tiene que ver con eso, lo de las planillas, lo de las cosas son como las operaciones que hacemos para transformar esos recursos que tenemos en un producto específico, que es como es el bien o el servicio que entrega esa organización, ¿no? No necesariamente se constituye ese circuito en un problema, pero puede llegar a serlo, digamos. Cuando en ese proceso de implementación de todos los recursos que vos tenés, de todas las tramitaciones que vos tenés que hacer para acceder a ese derecho, seguramente ahí van a empezar a saltar o a relacionarse un montón de cosas que sí se configuran como un problema. O no, digo, hay que verlo. Vamos. ¿Qué problema todo esto? Vamos, una más. ¿Vieron? Por eso estaba la primera que no quería enfrentarse a los problemas, tenía que ver con eso. Entonces, bueno, digo, volviendo, todo el tiempo estamos atravesando lo que es este momento explicativo, y ustedes ahí van a poder ver lo que es la concepción de momentos para Matus. Esto de que nunca en la planificación estratégica situacional se puede decir, bueno, ahora estamos en la etapa de la acción. Ya pasamos todas las otras etapas, estamos en la etapa de la acción y después vamos a entrar en la de la evaluación. Nunca, porque justamente esto, estás implementando digamos, una política, estás implementando un proyecto en el que estás trabajando, estás pensando en un circuito para el acceso y te empiezan a aparecer otras cosas que te exigen volver a explicar, digamos, o explicar la situación en ese momento, con ese cambio que se dio, con esa irrupción de la realidad, digamos, de un acontecimiento específico que te trastocó los planes. Entonces, digamos, nunca podemos decir que no estamos más en el momento explicativo. Por eso es importante que ustedes lo piensen. Ahora, también otra de las cosas que trabaja el momento explicativo fundamentalmente, o pone mayor énfasis, es en la transformación de lo que son los malestares a los problemas. Una cosa es definir algo, digamos, es expresar alguna situación de incomodidad, de malestar, de algo que no me gusta, y otra cosa es que eso se defina como problema. No tiene que ver solo con que yo individualmente lo defina o que un grupo lo defina, también tiene que ver con algo que sea considerado un problema social, un problema público. Digo, bueno, mucho de lo que estuvimos viendo en políticas públicas da cuenta de eso, ¿no? Pero para nosotros pensar en el pasaje de lo que es un malestar a un problema, tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde ocurre? ¿Desde cuándo? ¿En qué medida sucede? ¿Por qué? ¿Quiénes son los grupos, los sectores, las personas que están afectadas con este problema y a quienes está beneficiando? ¿Qué dicen de eso? ¿Qué dicen? Digo, esto de no anticiparse a las soluciones que decía Agus tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué está pensando la persona que está atravesando el problema, o ese sector que está atravesando el problema, sobre lo que le está pasando? ¿Con qué consideran que tienen que ver? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo impacta lo que se hace? Digo, bueno, un clásico de ese análisis es todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente y ver esto como un problema, ¿no? Digo, es muy conocido, digamos, y ya abordado desde muchas distintas investigaciones y trabajos e intervenciones que problematizan la cuestión del embarazo adolescente justamente como problema, ¿no? Digo, ¿para quiénes? ¿Por qué? Cuando para algunos es un problema, para otros es un proyecto vital que las mantiene conectadas con la idea de futuro.
Entonces digo, bueno, como ese, muchos otros ejemplos. Pensaba también, justo ayer que estaba leyendo muchas cosas que tienen que ver con el avance del uso del cannabis medicinal, digo, y eso, digo, puede llegar a ser un problema, para otros es una oportunidad, una posibilidad. Ay, su conexión es inestable, Sí, ¿se cortó? claro, ahí está. Sí, se cortó, eso te iba a decir. Entonces, claramente es la conexión de ustedes. Sí. Bien, ahí parece que se restableció. Sí. Pero bueno, digo, ¿qué cosas están pasando? ¿Qué cosas atraviesan ese problema que estamos, o ese malestar sobre el que estamos trabajando? ¿Cuándo se configura en un problema realmente que necesita de intervención? No, porque no siempre es así, y no siempre lo primero que aparece como un malestar es en lo que nosotros vamos a trabajar. No porque decidamos nosotros, no, mira, esto me parece que no es un problema, sino que porque es ese proceso, ese procesamiento que se hace en relación a lo que primero aparece, lo que nos lleva a configurar, a formular el problema y a pensar en su intervención, ¿no? Pasabe. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La escuela de ese barrio, por ejemplo, un ejemplo. La escuela de ese barrio es desastrosa, ¿no? Eso podría ser un malestar. Digo, bueno, todo esto es una porquería, todo esto funciona mal, acá no se enseña nada. Pero, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Primero, ¿estamos hablando de la escuela del barrio secundaria o de la escuela primaria? ¿Estamos hablando de todos los turnos o estamos hablando de uno específico? ¿Estamos hablando del perfil de docentes? ¿Estamos hablando de los equipos de orientación? ¿Estamos hablando de cómo conducen esa escuela la directora, el director? ¿Estamos hablando de los contenidos que dan o estamos hablando de cómo son, digamos, las reglas, la normativa de esa escuela, el proyecto institucional? ¿Estamos hablando de todos los años o estamos hablando por ejemplo, los años superiores? ¿Lo pensamos en relación, digamos, a otras escuelas del mismo barrio o lo pensamos en relación a lo que era la escuela antes, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, la universidad es una porquería últimamente, entra cualquiera a la universidad. Digo, claramente, digo, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Y desde dónde se está configurando ese problema? Y además, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que es una porquería porque entra cualquiera, porque entran gente de otros sectores? ¿Porque no hay, curso o examen de ingreso, examen nivelatorio, debería entrar alguna gente y otra no? Bueno, ¿de qué barrio estamos hablando? O sea, ¿o de qué sector del barrio estamos hablando? Digo, todas esas preguntas nos permiten hacer ese pasaje entre quejarnos o expresar una queja y configurar eso en un problema concreto. ¿Por qué y para qué? Porque si queremos intervenir tenemos que saber de qué estamos hablando. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Pasa. Ve. Sí. Perdón. No. Esa es una manera en la que construyen problemas medios. Es otro problema. ¿Cuál? Yo no comprendí la tele que es esto. Escuela, ¿verdad? Claro, sí, bueno, sí, sí. Toda la cosa es para bandear. Sí. Sí, se construyen sentidos, se construyen miradas. La compañera decía que así se construyen en los medios, ¿no? Pero sí, se expresan permanentemente malestares en forma de titular y nadie complejiza esas miradas, nadie complejiza, nadie va y piensa realmente, digo, parecen las cosas que te aparecen. Bueno, no deben mirar mucho Facebook, pero en Facebook cuando te aparecen las noticias, que te dice, fulanito de tal, dijo que... Sí, muchos, viste, miran Facebook. Y cuando abrís, en realidad no te dice nada, te construyó una imagen de lo que iba a ser en la noticia que no es. Digo, bueno, más allá de esas cosas malintencionadas que tienen que ver con un posicionamiento concreto,
o con la posibilidad de incidir en la opinión de los otros, de las otras, de los otros, también muchas veces desde la mejor de las voluntades y desde nuestro ejercicio profesional caemos en la lógica de no problematizar o no complejizar de repente alguna de las demandas que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí Sotelo, que lo van a leer en Probes, Probes es uno de los métodos para el análisis situacional, hay distintos métodos para realizar este análisis situacional. Nosotros en planificación, en gestión estratégica planificada, trabajamos sobre la base del Probes. Entonces dice, bueno, el procedimiento de descripción permite transformar un malestar en un problema en sentido estricto. Convierte una situación considerada insatisfactoria y evitable, que necesariamente se expresa de manera más general y vaga, en un problema cuyas dimensiones son especificadas de manera rigurosa. ¿A qué llamamos descriptor? Los descriptores son enunciados que hacen referencia a situaciones cotejables que manifiestan y corroboran la existencia del problema focal, especificando, bueno, las dimensiones del mismo, ¿no? Pero que no sé por qué ahí no se ve. Pero justamente todas estas preguntas que nos hacíamos en la anterior tienen que ver con las dimensiones del problema, con poder hacerlo más cotejable, con poder especificarlo, con saber cuando estamos hablando de que de determinado problema, todos y todas y todes sabemos de qué estamos hablando. Y sabemos qué queremos decir con eso. Los descriptores nos permiten eso. O sea, Matus lo llama también explicado. Habla de explicando y explicado, y el explicado es como las dimensiones del problema, lo que lo hacen cotejable, lo que me hace pensar que si yo resuelvo, si yo abordo esos descriptores, voy a resolver, o por lo menos a impactar sobre el problema que estoy definiendo, ¿no? Entonces, un poco, digo, los descriptores tienen que ver con eso. Si yo estoy hablando de como las deficiencias en la escuela tal, o las deficiencias en los contenidos que abordan en la escuela tal, de tal barrio, de tal zona, bueno, los descriptores van a tener que ver con eso. Bueno, ¿de qué estoy hablando cuando estoy hablando de contenidos, por ejemplo? ¿Estoy hablando de siempre o estoy hablando de los contenidos que se abordan ahora en relación a los contenidos que se abordaban hace 5 años? ¿Estoy hablando de esa escuela en comparación con otras? Bueno, todo eso va a ser parte de los descriptores, y todo eso nos va a permitir saber qué estamos queriendo decir cuando decimos que los contenidos educativos son deficientes. Pasa a ver, porque ya debemos estar en la hora, ¿no? ¿Qué hora es? Pasa a ver. Bueno, ahí... Esto yo les voy a decir que es lo que más van a odiar en esta materia. Yo los voy a decir porque es así, porque es lo más difícil que hay. Ponernos de acuerdo en cuáles son los descriptores de un problema. Ahí está todo lo que empecé a decir, ¿no? Pero hay otra cosa que dice que, o sea, son cuantitativos o cualitativos, digo, no, pueden hablar de porcentajes, de comparaciones, como decía hoy, de un año a otro, o no, pueden ser otro tipo de descriptores que tal vez no se constatan, digamos, se constatan a través de entrevistas, se constatan a partir de lo que dicen las personas involucradas, no porque vayas y mires en un documento estadísticas, digamos, sino que puedas recuperar las distintas explicaciones que hay en relación a ese problema. Lo que sí tiene que estar muy claro, y es el problema principal que aparece en los descriptores siempre, no pueden ser causas o consecuencias del problema del que estoy diciendo. Si yo estoy diciendo alta mortalidad infantil, un descriptor nunca puede ser bajos ingresos en las familias en las que hay mortalidad, por ejemplo, en la que mueren niños, niñas. Pues yo estoy hablando de eso, estoy diciendo por qué pasa eso. No estoy diciendo qué es la alta mortalidad, o sea, qué implica de qué estoy hablando cuando estoy hablando de alta mortalidad. Estoy hablando
de alta mortalidad de un porcentaje de años anteriores con este año? ¿Cómo defino, cómo dimensiono ese problema del que estoy hablando? No estoy hablando de por qué sucede ni de qué consecuencias eso va a traer o trae, sino que lo estoy intentando dimensionar, describir justamente. Entonces eso es lo más difícil, es un ejercicio que nosotros les pedimos siempre, y es el más difícil, porque incluso si pensamos en cualquier problema, no nos van a salir así los descriptores a todos, los tenemos que pensar. Pero es lo que justamente nos permite saber con qué nos tenemos que meter, o sea, de qué, digo, podemos decir, bueno, si estamos hablando de esto, estamos todos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Si estamos hablando de ausentismo, si estamos hablando de poca participación en el aula, podría ser un problema, pero hoy ya se está revirtiendo. Pero si estamos hablando de baja participación, ¿de qué estamos hablando? De baja participación porque no vienen, de baja participación porque no hablan, de baja participación porque empezamos con 25 y terminan 5. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de baja participación? Que es un clásico de cuando vamos a trabajar a las escuelas o los centros de salud, decimos, o sobre todo en las escuelas, hay poca participación de los padres y madres en las escuelas. Bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Ahí hay alguien que dice algo, ¿no? ¿Qué? Está pidiendo un ejemplo sobre un descriptor de un problema. Sí, eso. ¿Podrías dar un ejemplo del descriptor de un problema? Sí, por ejemplo eso, cuando recién decíamos alta mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, ¿cómo describimos esa alta mortalidad? La definimos, por ejemplo, en relación a determinados parámetros. Decimos alta mortalidad en relación a años anteriores, por ejemplo. ¿Cómo dimensionamos esa alta mortalidad? Lo dimensionamos en base a ciertos números que pueden ser cotejables. Eso, por ejemplo, es una manera de dimensionarlo. O lo que decía antes, cuando decimos poca participación en el aula. Entonces decimos poca participación en el aula de los estudiantes de cuarto y quinto año de la licenciatura en Trabajo Social, de la materia Políticas Públicas. Bueno, estaba diciendo, los estudiantes no responden, lo vemos que los estudiantes tienen baja participación en los intercambios con los docentes, por ejemplo. Los estudiantes, bueno, no sé, no participan en el aula web, eso fue intencionado, no participan. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, estamos dimensionando, describiendo la baja participación o la poca participación. No estamos diciendo no participan porque los contenidos son un plomo, no, eso no está, eso sería una causa en todo caso. Y una mentira, por supuesto. Bueno, desde la posición de un actor, una actora. Sí, Ani, y ahí también lo que se está dimensionando es qué entendemos por participación o qué miramos de la participación. Exacto, Uno podría ver si están en el teórico. Bueno, no, es aula web, son los prácticos, son las actividades asincrónicas. Tal cual, tal cual. Exactamente. Bueno, ¿vamos una más? Entonces, digo, ahí nos estamos acercando cada vez más en términos de lo metodológico, en cómo esperamos que se formule un problema, en cómo necesitamos formular un problema. Que remite a una sola variable. Bueno, nosotros no podemos decir, bueno, ahora termino de leer y les digo, pero que remite a una sola variable que permita visualizar claramente la brecha entre las dos dimensiones, la real y la deseada de la que hablábamos antes, que dé cuenta de quién se ve afectado o afectada por el problema. Entonces, drogadicción podría ser una cosa más amplia, hay mucha droga en el barrio, pero distinto es si nosotros decimos aumento del consumo de drogas sintéticas de los adolescentes, bueno, las adolescentes de la ciudad de La Plata. Le agregué sintéticas, estuve bien. Las trabajadores sociales no saben hacer informes. Bueno, ¿qué estás hablando del general de los trabajadores sociales? Estás hablando de los egresados de la Facultad de Trabajo Social, de la UNLP, no saben realizar informes periciales. Digo, ahí de alguna manera circunscribís el problema.
Estás hablando de un problema determinado. Los descriptores te dimensionarían qué significa esto de los informes periciales, ¿no? De no saber hacer los informes periciales. Y seguramente va a tener que ver con especificidades que asumen esos informes que no están capacitadas para hacer. El aumento del consumo de drogas sintéticas podría ser esto, bueno, en qué, digamos, en qué áreas, en qué, digamos, en relación a otros años, a otros lugares, a otros momentos. Por ejemplo, sí. me ocurre, volviendo acá a mi querido compañero. Ah, es el contrapunto, es el contrapunto. Me quedé pensando el problema. No, pero si estuviéramos trabajando el problema acerca del acceso, las dificultades en el acceso, me imagino que uno de los posibles descriptores podría estar hablándonos acerca de esas planillas o esas cuestiones que remitan a las dificultades que tienen para completar trámites y demás. El segundo rectángulo es el descriptor. No, pero están re atentos a lo que yo estoy compartiendo acá. Chicas, me estoy desarrollando un tema. Perdón, quiero escuchar al estudiante que no puede hablar. Bueno, no sé. Me vino a la mente eso como una cuestión de decir, bueno, a ver, una de las formas que yo puedo constatar en la realidad que existen estas dificultades en el acceso es ver que esos formularios no están pudiendo ser completados, ponele. No sé. Bien. No, es el problema, digamos, formulado de manera como adecuada. O sea, vos hablás de drogadicción, bueno, eso no es un problema. Drogadicción así expresado no es un problema en términos metodológicos bien formulado. Si vos decís... ¿Qué? Claro, como consumo problemático de drogas sintéticas. Sí, sí. Entonces, digamos, lo que remite a una sola variable tiene que ver con que vos estés hablando de un problema y estés hablando de un problema. Si vos decís baja participación y ausentismo, digo, bueno, a ver, esperá, porque vos estás hablando de baja participación es una variable, ausentismo es otra variable. Para la baja participación seguramente tendrás que desarrollar determinadas acciones, para el ausentismo otra, entonces no pueden ir juntos. Digamos, cuando vos formulás un problema, formulás con una variable porque, digamos, eso te permite también direccionar tu intervención. Por ejemplo, no podría ser consumo y ventas. Claro, aumento del consumo y venta de drogas sintéticas, no. O aumento del consumo problemático y venta, no. Una cosa es enfocarte en lo que tiene que ver con la venta, otra cosa es lo que tiene que ver con enfocarte en el consumo problemático. Va a tener intervenciones diferentes aunque se relacionen. Lo mismo si no se saben realizar informes periciales, digamos, bueno, realizar informes es algo muy amplio. No saben hacer ningún tipo de informes, no saben hacer algunos informes específicos. No saben hacer informes institucionales, digo, hay muchas variedades. Vamos a la otra. Igual después vamos a ver más descriptores, los vamos a ver la clase que viene y también se va a ver en el práctico seguramente. Entonces, digamos, esto es lo que se llama un modelo explicativo simplificado, ¿no? Bueno, tenemos problemas, pasá todo, tenemos problemas, pero esos problemas asumen distintas posiciones en función de la situación que yo estoy analizando. Siempre hablamos de que todos son problemas, pero hay un problema en el que consideramos que es más pertinente y más relevante que trabajemos. Hay otros problemas que me van a permitir, digamos, es donde yo pongo el foco, hay otros problemas que me van a permitir dimensionarlo, describirlo, cotejarlo, y hay otros problemas que están relacionados porque son los que lo generan o son las consecuencias que hay si yo no intervengo en él.
Ahora, en distintos momentos, en distintas situaciones, yo me puedo llegar a estar posando o poniendo el foco en distintos de estos problemas. Entonces, uno que hoy me aparece como descriptor, en otro momento puedo estar abordándolo como una causa. Por eso siempre depende del plano situacional, siempre depende del momento, de la posición del actor, de la actora, digo, los problemas asumen distinto valor, distinto peso, me puedo meter con ellos o no. Un problema que hoy me aparece como causa, ahí voy, un problema que hoy me aparece como causa, en otro momento me va a aparecer como el problema en el que yo me direcciono. Hoy no me puedo meter con esto, pero capaz que en otro momento sí. Sí. Teniendo en cuenta la situación sobre la que se planifica, o sea que no entiendo, el problema puede ser la causa. No, digo, se ordena, es lo que decía recién, que por ejemplo, si yo estoy trabajando hoy sobre la baja participación, capaz que un problema es los contenidos que da la materia no son adecuados, no sé qué, ¿no? Y otro problema es que los teóricos son muy largos, y esos son las causas, ¿no? Esas son las causas. Hoy me aparecen como causas de la baja participación. En otro momento yo puedo poner el foco y eso me aparece como el problema principal, y hay otras causas que están generando eso, y entonces depende del momento, de lo que me aparece como el problema más relevante a trabajar. Claro. Sí. Claro, sí. Nosotros y los otros y las otras con quienes estamos interviniendo en esa situación, ¿no? Entonces, por eso dice, el problema focal es el que aparece en ese momento con mayor relevancia y con mayor pertinencia. O sea, es el con el que yo en ese momento me puedo meter. Porque tal vez la desnutrición infantil es el que aparece como con mayor importancia cuando yo estoy trabajando en un centro de salud. Bueno, pero ¿con qué de esas cosas yo me voy a poder meter? O con qué, digamos, sí. Y lo que me posibilita también hacer ese modelo explicativo, hacer esa relación entre las causas, las consecuencias, los descriptores del problema, es delimitar las fronteras también, ¿no? Que es lo que decía antes cuando hablábamos del peso y del valor de los problemas, ¿no? Bueno, ¿cuál es digamos, el espacio situacional que de alguna manera me está configurando esto? ¿Cuáles son los problemas que van a impactar con mayor fortaleza y cuáles son los que hoy aparecen como telón de fondo, que no me voy a poder meter, que no los puedo pensar como parte de mi intervención, pero que sin embargo sí forman parte del universo de causas de ese problema, ¿no? Pero no los puedo dejar de tener en cuenta, aunque yo no vaya a trabajar sobre ellos, pero tengo que poner una frontera, no puedo irme hasta, no sé, hasta el modelo de producción que seguramente me está impactando en la realidad cotidiana del centro de salud, pero no va a ser, digamos, tengo que trabajar con los problemas con los que yo me encuentro cotidianamente, que son parte de eso, pero que tienen otras posibilidades de abordaje que están dentro del marco de lo posible en esa intervención, y también trabajando para ampliar ese margen de lo posible, ¿no? Vamos, una más. Entonces, para ir sintetizando, ¿qué propone la planificación estratégica con los problemas? Identificarlos, esto digamos, de posicionarnos, de poner en valor que esta situación es un problema, formularlas, poder decir bien de qué estamos hablando, situarlos, digamos, situarlos en su contexto, describirlos, que tiene que ver con la posibilidad de cotejo y de llegar a un consenso de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este problema, relacionarlos, causas, consecuencias, tendencias, digamos, las que puede llegar a ir ese problema, y analizarlos, ¿no?
que analizarlos va a ser lo que nos va también a proporcionar hacia la intervención adecuada. En definitiva, es todo esto que decíamos, que es conocer para transformar. Bueno, creo que una más y ya estamos. Nos vemos para el 7 de junio para empezar a trabajar en lo que es el momento estratégico. Que muchas de las cosas que venimos hablando hasta ahora se relacionan con eso. Bueno, estamos. ¿Sigue gente en el Zoom o están Betiana y Parra nada más en el Zoom? No, están. No, somos varias. No, yo también estoy. Somos varias, Hay somos gente varias. enferma y todo. Bien, Hay gente muy enferma y todo. bien. Ay, es tanto también. Pero están ustedes tres nada más. Está la Yoya, Nati. No, está A ver, sacá la práctica de la presentación. mañana. Sacá la Sí. presentación, ve. Ah, mirá, hay gente. Hay como 3, 4 más. Bien. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias a quienes están Firmes ahí. tomando apuntes ahí. Estoicas, Victoria, Luisina, Camila, Vilma, y hay alguien más que no veo. Yo Que tengo una dice, duda. yo tengo una, ahí, Una duda ahí, del TP, si puedo hacerlo una ahora duda del cuando trabajo termine. práctico. Pregunten. Sí, hasta la noche se puede subir. Esa ya está, esa era esa duda. ¿Del TP2? Es, ¿Quién pregunta ahí? Luisina. No, entendí que que tenía una duda acerca del TP. Si querés, Betty, ya no grabes. Si la podía hacer ahora, entendí. No entregar ahora. Podía sí. Ah. preguntarnos de una Deja de consulta. grabar, ve. Hasta el